Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial que el Señor nos está dando en este domingo. Ya hemos alabado, ya hemos adorado el nombre del Señor y hoy vamos a entrar a hablar algunos de los principios de la palabra que creo que nos van a ayudar para nuestra vida. El tema de hoy que vamos a desarrollar le he titulado Rompiendo los protocolos bíblicos. Y para ello pues hay que entender que un protocolo es un documento o una normativa que se establece de cómo actuar. Eso es un concepto. Otro concepto de protocolo es el término en que se emplea para denominar el conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o una acción. Cuando hablábamos de romper protocolos, eh, yo comentaba y decía, ¿qué pasa cuando, o qué haría usted si tuviera que tomar una decisión que tuviera que ver con su familia, número uno, que tuviera que ver con su trabajo, número dos, que tuviera que ver con sus vecinos, que tuviera que ver con su nación? Ahora, la decisión tiene que ser tomada hoy, pronto. Y así dice la escritura. El profeta Gad le había hablado a David acerca de un problema en que David se había metido. David había tomado una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Hacer un censo. ¿Sí? Entonces el profeta se le acerca de parte de Dios y le dice, bueno, yo creo que aquí hay una situación donde que tienes que tomar una decisión porque Jehová Dios me ha dicho esto. Entonces vamos a ver el origen del juicio, porque la situación, esto conlleva una situación muy seria. Alguien dirá, bueno, hacer un censo, pues tiene que ver con asuntos de estadísticas, tiene que ver con asuntos de gobierno, de educación, de seguridad, de economía y todo eso. Pero en este caso era un censo donde se rompieron los protocolos. En 2 Samuel capítulo 24 es interesante porque hay dos menciones de esta situación del censo que se hizo al pueblo. Está en 2 Samuel capítulo 24 y el otro está en las crónicas, en 1 Crónicas capítulo 21. Entonces vamos a ver una pequeña diferencia, pero dice la escritura, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo en Israel y en Judá. Las crónicas lo dice de otra manera, lo dice de la manera siguiente. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciesen censo de Israel. Hay dos situaciones que más adelante les vamos a ir desarrollando. Ahora, en la primera cosa, después que David hizo ese censo, dice la Biblia en Samuel, que le pesó mucho en su corazón. Ahora, el censo duró 9 meses y 20 días. Pueden imaginarse lo que conlleva un censo, el costo, el mover gente y todo ese tipo de situaciones. Pero cuando terminó el censo, dice que le dolió mucho en su corazón porque él sabía que había pecado contra Dios. Y dice, neciamente he actuado. Hay decisiones que nosotros tomamos neciamente, ¿sí? Pero qué bueno que podemos entender que fallamos, pero para esto pasaron 9 meses y 20 días, pueden imaginarse. Ahora, dice la escritura que el mayor pecado de David en la Biblia, hay muchos pecados que él cometió, pero no estamos viendo el de Betsabé porque Dios lo perdonó. El mayor pecado de David fue una situación que tuvo que ver con él, con su orgullo, con su soberbia, con su naturaleza humana y que trajo una situación donde afectó a un pueblo donde murieron 70,000 personas. Pueden imaginarse el asunto este. Ahora, el motivo del censo, David tenía un jefe del ejército llamado Joab y le dijo, Joab, David, no, ¿por qué haces ese censo? Pues no te basta con todo el ejército que tienes. Pero, o sea, sí fue estorbado en su oportunidad.
Pero de hecho, uno de los problemas que tenemos nosotros los humanos es cuando nos tocan el ego, el orgullo, cuando nosotros tomamos decisiones. Pero miren, como padres, como hermanos, como jefes, como personeros que trabajan en gobierno, se toman muchas decisiones y muchas de ellas afectan a la familia, afectan a la empresa, afectan al negocio, afectan hasta la nación, como lo que sucedió en este caso. Sigamos más adelante y veamos el motivo del censo y por otro lado la culpa de David y su disciplina. Ahora, entendamos que David reconoce que falló. David reconoce que pecó. Hubo pesar en su corazón y él entendió de que él hizo las cosas por sus propias ideas, por su propia intención. Y en el camino vamos a encontrar algunas cosas que Dios habla y le dice que va a haber un juicio. Y le pone por delante 3 cosas. ¿Cuáles cosas? 7 años de hambre, la primera. La segunda, 3 meses de estar perseguido por los enemigos, de guerras y luchas, la segunda. Y la tercera era caer en las manos de Dios a través de 3 días de peste que venía a afectar lógicamente al pueblo. Si hablamos del hambre, pues si pensáramos que si él hubiera escogido eso, pues él tenía dinero, él tenía comida y todo para aguantar. ¿Y el pueblo? Cuando hablamos de la persecución de los enemigos, sí iba a haber una situación tremenda en la cual iban a morir mucha gente. Y cuando se habló de la peste, él dijo, es mejor caer en la mano de Dios que en la mano de los hombres. Ahora, y esto llevó consigo situaciones que tenían que afectarlo a él y también afectar a su familia. Ahora, él escoge la plaga. Él dijo, en angustia estoy, caigamos en las manos de Jehová. Debería él a exponerse a la disciplina de Dios, ¿sí? Y por el otro lado dijo, si hubiera yo escogido la guerra con seguridad, pues yo estaba protegido porque un rey no lo ponían delante de la guerra, a él lo guardaba, ¿verdad? Si hubiera escogido el hambre, pues se hubiera mantenido, como ya les mencioné. Y por otro lado, si él escogió caer en las manos de Dios. Creo que nosotros decidiríamos caer en las manos de Dios. No sé si usted le gustaría caer en las manos de la gente. Él escogió caer en las manos de Dios, pero esto conllevó una situación más tremenda. Ahora, ¿qué hizo David? Yo pienso que David rompió los protocolos y aquí vamos a entender lo que dijimos del protocolo. El protocolo era un instrumento o una normativa que se establecía del cómo actuar. El protocolo era un término que se empleaba para denominar el conjunto de normas y reglas y pautas que sirven para seguir una conducta o una acción. Ahora, veamos qué fue lo que pasó. En la Biblia nosotros podemos encontrar que había un protocolo para hacer censo. Allá en el libro de Éxodo podemos encontrar nosotros ese protocolo que David pasó por alto. Quiero mencionarles, está en Éxodo 30, versos 11 y 12. Ahora, ¿cuál era el protocolo? La escritura menciona y dice que Dios le habla a Moisés y le dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de Dios, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos, mortandad cuando los hayas contado. David rompió el protocolo. ¿Por qué razón lo rompió? Porque el protocolo era que cuando iba a haber un censo, se iba a presentar el rescate por cada uno del pueblo de Israel con 20 años para arriba. Ese era el protocolo. La segunda cosa que rompió David es que lo dice en 2 Crónicas capítulo 20 y me llama la atención esto porque el Crónicas está mencionando
de algo que estaba instituido cuando uno tenía una crisis, cuando uno tenía guerra, cuando uno tenía hambre, cuando uno tenía pestilencia. Tenía que acercarse a Dios. Dice en las crónicas, segunda Crónicas 29, cuando viniese mal sobre vosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de Dios, porque en tu casa ahí está tu nombre, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Fíjese, pues rompió el protocolo porque él no estaba en guerra, él no estaba en angustia, él dijo voy a hacer un censo, ¿sí? Entonces no fue a buscar la dirección de Dios, no fue a buscar el santuario de Dios. Ahora, eso que yo les mencionaba en 2 Crónicas le pasó a Josafat. Josafat cuando se fue, se vio que estaba envuelto en una situación terrible de guerra. Entonces él vino y le habla a Dios, le clama a Dios, y Dios lo libera de esta guerra, la cual él iba a perder, pero vino Dios y lo salvó de esa ruina. Ahora, dentro de ese protocolo que rompió David, fue también que había que pagar rescate. Ahora, David, yo les mencioné hace un momento que David no estaba en guerra, pero se le olvidó, él no era el sacerdote. Ahora, el sacerdote cuando se presenta delante para presentar delante del altar del incienso, figura de la oración, lo que hace es ir a la presencia de Dios todos los días y presenta un incienso aromático en la mañana y en la tarde, como que dice: gracias, Señor, por lo que me has dado en la mañana, gracias por lo que pudo hacer en la tarde. Ese era el sacerdote en el caso de Aarón. David no era sacerdote. En el caso de presentar ofrenda por el rescate al hacer un censo, se tenía que dar rescate medio ciclo de plata, figura de la redención. David tampoco lo hizo. David sencillamente dijo: hagamos un censo. Ahora, volviendo a estas figuras del protocolo, fíjense, pues tiene que haber sacerdote, número 1. Número 2, tiene que haber sacrificio, porque cuando el sacerdote presentaba el clamor por generaciones para que no hubiera destrucción, se presentaba un sacrificio y era un cordero. Y la sangre una vez al año entraba y la ponían en los cuernos del altar del incienso. Ahora, el protocolo también, y se los dije, tenía que haber rescate, plata, la redención. Ahora, esto me lleva a la figura del Señor Jesús. El Señor Jesús es el sumo sacerdote. Cuando nosotros estemos en una crisis, ¿a quién vamos a recurrir? Pues al sumo sacerdote. Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero Él es el sumo sacerdote que se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, a Él lo vendieron por 30 piezas de plata, y la plata implica redención. Ahora, miren, ese dinero sirvió para comprar un campo que fue un lugar maldito donde enterraron a Judas. El caso, la redención que se pagaba en el Antiguo Testamento de la plata era para que sirviera en el templo, en la casa del Señor, y esos eran sus usos totalmente diferentes. Ahora, continuemos. Y hablamos de lo que era el orden del protocolo, y entonces le toca hacer a David algo. Cuando estaba allá, él sabía, y aún el pueblo sabía. Me llama la atención, yo quiero regresar a las Crónicas 24, a Crónicas capítulo 21, cuando dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Miren, el diablo lo que quiere es robar la verdad, robar la fe. Y le dijo: ¿por qué no te haces un censo? Tú eres grande. ¿Cuánta gente tiene de ejército en Israel? Pero era 1,5 millones, 1,100,000, y en Judá 400,000. Entonces pueden imaginarse, él tenía un ejército tremendo, y el ejército no era de él, sino el ejército del Señor, y el Señor es el dueño de todo. Por eso él falló en varios
protocolos. Ahora tenía que hacer algo. ¿Qué hacer? Presentar sacrificio. Y me llama la atención porque él va y llega a un lugar alto, porque compra una era. Las eras eran lugares altos, y esta era la era de Arauna Jebuseo, y esta era quedaba en alto. Ahora es interesante porque ese lugar donde estaba esa era en el monte Moria, allá donde Abraham presentó sacrificio y iban a presentar a su hijo, pero Dios provino la provisión, que era un animalito que fue sacrificado para salvarle la vida a su hijo Isaac. Ahora, él vino y tenía que hacer algo, comprar esa era. Arauma Jebuseo le dijo: no, tú rey, tú eres el rey, yo te la regalo. Pero aquí venimos una situación. El que había fallado era David. El pueblo no lo estorbó. El pueblo sufrió 3 días de peste tremenda donde murieron 70,000 gentes. Esa muerte no sirvió para expiar los pecados del pueblo, sino al contrario. Esas muertes fueron por las mismas malas decisiones y por romper los protocolos delante de Dios. Ahora, regreso a la situación. Él compró la tierra, él compró los animales que se iban a presentar como sacrificio. O sea, él tenía que presentarse por los pecados de él. Y dice la escritura en 1 Crónicas 21-26 que ofreció el sacrificio, holocausto, ofrendas de paz, y las súplicas de la tierra hizo que cesara la plaga. Y ese es el punto. Nosotros estamos viviendo una plaga, estamos viviendo una peste donde tenemos que presentarnos nosotros delante de Dios y decir: hemos fallado, nos hemos turbado, hemos hecho las cosas no correctas delante de ti. Señor, perdona mis pecados. Y esto nos lleva a darle a Dios, primero a pedirle perdón por nuestros pecados, y luego entrar en una ofrenda de paz donde podamos tener comunión con Dios. Ahora, la expiación solo podía venir de un sustituto y aprobado. En este caso, pues ¿qué culpa tiene un cordero? Pero de hecho el sacrificio se hizo como la figura del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Miren, yo creo que muchos hemos tomado decisiones donde rompemos protocolos y hacemos un montón de cosas donde desobedecemos. Pero el protocolo, cuando nosotros vamos a hacer una cosa, es ir a ofrecer a Dios un incienso agradable. No quejas, no señalamientos, no condenaciones. Ir al santuario, porque ahí vamos a declarar su nombre. Ahí vamos a decirle: Señor, tú que has vencido, tú que has hecho, tú que has proveído, tú que abriste los cielos, vino maná, tú que sacaste, vino agua de la roca, tú que viniste, abriste el mar. No puedes resolver este problema que tenemos. Señor, sálvanos, Señor. Presentémonos y digamos, nosotros de hecho no estábamos en guerra, no estábamos en una situación tremenda, pero estábamos haciendo nuestra propia cosa. Estábamos oyendo la voz, no la voz de Dios. Satanás dice que incita a decir: no le creas, Dios no puede resolver un problema. Pero aquí ya nos dimos cuenta de que cuando uno se humilla, pide perdón, busca el rostro del Señor, entonces Dios viene, escucha nuestro clamor, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Hoy es el momento de decirle: Señor, queremos meternos a tus protocolos, Señor. Queremos entrar en tus términos, Señor. Queremos, Señor, entrar en tus normas, en tus reglas, en tus pautas, para que nos guíes a una conducta y a una acción donde nosotros podamos decir: Señor, salva a esta bendita nación de Guatemala. Salva a esta nación bendita que tú la escogiste, Señor, y sana nuestra tierra. Oramos y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, estamos metidos en una situación donde violamos tus protocolos, pero hoy entendemos que así como David
Señor, que no tenía nada que hacer en relación a lo que hizo, Señor, se apartó de ti. Pero en un momento él se arrepintió. Nosotros como hijos de Dios te pedimos perdón. Nos arrepentimos por nuestros pecados. Nos arrepentimos por nuestros actos, por andar en la idolatría, por andar en la hechicería, por andar buscando otra fuente que no es el verdadero Dios. Y te decimos, Señor, sánanos, límpianos, Señor, que esa peste, que esa plaga se termine, oh Señor, y entendamos que de aquí en adelante el único que merece la gloria y la honra eres tú, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, Señor, para meternos a entender que el arrepentimiento nos lleva, oh Señor, a entender tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús te decimos, sálvanos, Señor, sálvanos. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Si usted hoy está viendo este video, Dios le está hablando, le está diciendo la vida que lleva, la condición en que vive, la situación donde está viendo más las cosas del mundo que las del cielo, lo están separando de Dios. Vuélvase a Dios. Haga esta oración, dígale, Señor, de veras que yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, perdona mis pecados y hazme de tus ovejas, hazme de tu rebaño, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.